Hola, mi nombre es Edgar Aldair Sierra Vargas. Soy alumno de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán en la carrera de Contaduría, y para la materia de Fundamentos de Auditoría elaboré este video en el que abordaré algunos subtemas acerca de los papeles de trabajo. Primeramente, recordemos el concepto de papeles de trabajo. De acuerdo a Tapia, estos son un conjunto de documentos y cédulas que contienen datos e información obtenida por parte del auditor, como el resultado de pruebas realizadas y procedimientos aplicados, pues dichos resultados sustentarán las conclusiones emitidas por el auditor. Preparación de los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo deberán ser preparados conforme a lo dispuesto en las normas de auditoría, entre ellas la NIA 230, que nos habla de la documentación de auditoría, incluyendo los papeles de trabajo. Asimismo, encontramos algunas otras disposiciones en otras normas, como la NIA 7, que nos habla sobre el control y calidad para el trabajo de auditoría, la NIA 8, que habla sobre la evidencia de auditoría, y la NIA 500, que habla sobre la evidencia suficiente y competente. Los papeles de trabajo deben atender a la planeación, concepción y legibilidad. En ellos debe resaltar la información importante presentada detalladamente. La preparación de estos papeles de trabajo indica el comienzo del examen que realiza el auditor en las oficinas del cliente, toda vez que el auditor ya tenga preestablecidos los detalles de importancia y lleva a cabo los procedimientos necesarios en base a las cédulas que elaboró previamente. Por su parte, Santillana indica 5 técnicas típicas para la preparación de los papeles de trabajo. 1. Cada papel de trabajo de auditoría debe tener un encabezado. 2. Cada papel de trabajo debe ser firmado. 3. Cada papel de trabajo debe contener un índice o número de referencia. 4. Explicar cada símbolo o marca de auditoría utilizada. 5. Identificar claramente las fuentes de información. En este sentido, se entiende que la estructura de los papeles de trabajo estará compuesta por lo siguiente. El encabezado. Este comprenderá el nombre de la empresa, una descripción o propósito del contenido del papel de trabajo, el periodo que está cubriendo el papel de trabajo y el índice. Posteriormente encontraremos el contenido, que contemplará las cuentas analizadas, los objetivos, los procedimientos realizados, las observaciones, las marcas. De estas se podrá mencionar su significado si así fuera necesario, debido a que en algunas ocasiones nos encontramos frente a trabajos repetitivos que no necesitan aclarar el significado de las marcas, además de documentos soporte revisados. Finalmente nos encontraremos con el pie, que estará compuesto por el nombre o iniciales de la persona que los preparó, así como de quien los supervisa y quien los revisa, acompañadas de su firma. Finalmente, con la fecha en que fue preparado y, en su caso, revisado. Después de ser preparados, estos papeles de trabajo deben ser protegidos y archivados cuidadosamente, haciendo uso de marcas e índices, a fin de que puedan ser consultados después, por ejemplo, cuando deben ser revisados. Existen algunas opciones para la preparación de papeles de trabajo, gracias a la tecnología actual. Por ejemplo, el uso de programas y cuestionarios. Estos son elaborados previamente y permitirán la cobertura de cada aspecto, tema o concepto que el auditor considere pertinente, a fin de ser examinados y evaluados en las diferentes áreas o actividades que están siendo objeto de la auditoría. Diagramas y gráficas. A través de estas se visualiza el proceso de operaciones y cómo se comportan en los puestos que intervienen en ellas. Asimismo, permite reconocer en dónde se encuentran establecidas las políticas que afectan la ejecución de operaciones. Descripciones narrativas.
Estas consisten en la descripción narrada y secuencial de actividades y procedimientos llevados a cabo por el personal que interviene en la operación y procesos que son objetos de la auditoría. Esta narración se limita a lo referente para los sistemas y registros contables, así como sus políticas y disposiciones. Recopilación de información complementaria. Esta opción permite al auditor recopilar documentos e información al paso en el que desarrolla su trabajo, pues serán la evidencia y el sustento de las conclusiones que emitirá como resultado. Hoja de trabajo, cédulas sumarias y cédulas analíticas. Víctor Mendívil Escalante agrupa los papeles de trabajo en dos clasificaciones. La primera, por su uso, comprendida por papeles de uso continuo y papeles de uso temporal. La segunda, por su contenido, comprendida por las hojas de trabajo, las cédulas sumarias o de resumen, las cédulas de detalle o descriptivas y las cédulas analíticas o de comprobación. La hoja de trabajo, según Mendívil, muestra los grupos o rubros que integran los estados financieros. Tomando en cuenta lo anterior, podemos decir que las hojas de trabajo son hojas multicolumnares que agrupan en listados de cuentas mayor, que se someterán a examen, de tal suerte que resume las operaciones contables que una empresa realizó durante un periodo determinado. Al concentrar dicha información, estas permiten, en la medida de lo posible, analizar los movimientos como cargos y abonos. Algunos autores consideran a la hoja de trabajo como una herramienta, un borrador que facilita la elaboración de estados financieros, cumpliendo una función de guía que genera seguridad y rapidez para la ejecución de asuntos contables. Un ejemplo es el siguiente. Las cédulas sumarias. Según Mendívil, estas muestran las cuentas de mayor que forman un rubro de los estados financieros. En este sentido, las cédulas están compuestas por la acumulación global de datos enfocados a las cifras, procedimientos, observaciones y/o conclusiones acerca de un grupo de conceptos que han sido desglosados y analizados por separado en otro tipo de cédulas. En consecuencia, los datos que acumulan son el resultado de procedimientos aplicados a un grupo homogéneo de conceptos, por lo que su nivel de análisis no es tan detallado y no incluye pruebas o comprobaciones. Un ejemplo es el siguiente. Las cédulas analíticas o de comprobación. Mendívil indica que estas contienen el trabajo efectuado para verificar el grado de corrección de una partida u operación. Dicho de otra forma, las cédulas analíticas contienen la descripción de procedimientos de auditoría desarrollados y aplicados en ciertas partidas previamente seleccionadas para su revisión. Asimismo, cabe la posibilidad de la existencia de cédulas subanalíticas, que presentan procedimientos adicionales aplicados a los contenidos de una cédula analítica. Estas permitirán que la auditoría sea tan extensiva como el auditor lo requiera. Un ejemplo es el siguiente. Índices y marcas. Mendívil señala que el uso de índices tiene por objetivo plantear un ordenamiento y archivado correcto, marcando con claridad la sección del expediente en el que deben ser archivados los papeles de trabajo y por ende dónde deben ser localizados en caso de ser necesitados. Existen 5 tipos de índices. El primero, numérico alfabético. En este se asigna una letra mayúscula a las cuentas de activo y doble letra mayúscula a las cuentas de pasivo y capital, terminando por asignar números arábigos ascendentes a las cuentas de resultado. El segundo,
alfabético doble. En este se asigna una letra mayúscula a las cédulas sumarias y dos letras mayúsculas a las cédulas analíticas. El tercero, alfabético doble numérico. En este se asigna a las cédulas sumarias una letra mayúscula para las cuentas de activo y doble letra mayúscula para las cuentas de pasivo, capital y resultados. Mientras que para las cédulas analíticas, todas las cuentas tendrán asignados números arábigos ascendentes en múltiplos de 10. El cuarto, numérico. En este se asignan a las cédulas sumarias, sin importar el tipo de cuenta, números arábigos progresivos. Mientras que a las cédulas analíticas, sin importar el tipo de cuenta, se asignarán números fraccionarios. Quinto, el decimal. En este se asignan a las cédulas sumarias, sin importar el tipo de cuenta, números arábigos ascendentes en múltiplos de 10, mientras que a las cédulas analíticas, sin importar el tipo de cuenta, se asignan números arábigos progresivos dependientes a las cédulas sumarias. En tanto a las marcas, estas son utilizadas debido a que facilitan dos factores. El primero, la transcripción del trabajo ejecutado por el auditor que realizó los papeles de trabajo. Y el segundo, la interpretación del trabajo por parte del supervisor encargado de hacer la revisión. Debido a la cantidad de trabajos repetitivos que han surgido a lo largo de los años, se ha creado el concepto de marcas estándares, a fin de definir marcas que, sin importar el papel de trabajo ni la empresa, puedan ser reconocibles dado su significado. En este sentido, las marcas estándar buscan acelerar el proceso de elaboración del trabajo, así como el de revisión y supervisión. Algunos ejemplos de marcas estándar son sumas, multiplicaciones y cálculos aritméticos verificados y encontrados correctos, cifras comparadas contra el auxiliar o registro electrónico y encontradas correctas, cifras comparadas contra el libro mayor o reportes electrónicos y encontradas correctas, verificación física con resultados satisfactorios, documento original verificado, encontrado correcto y con sus respectivos requisitos fiscales, operación o documento encontrado con la autorización adecuada. Es importante aclarar que las marcas deben ser sencillas y a su vez distintas a las demás, de modo que puedan ser reconocidas fácilmente. Es por ello que en algunos casos se hace uso de colores, para agilizar su reconocimiento. Algunos ejemplos de las marcas son los siguientes. A manera de conclusión, puedo decir que los papeles de trabajo son una herramienta que podemos darle el valor de obligatoria para su uso. Estos permiten que la auditoría pueda llevarse a cabo aplicando sus procesos y procedimientos más ágilmente. Esto debido a que en la actualidad el avance de la tecnología que facilita tareas exige que el trabajo humano esté a su alcance. Aunado a esto, los papeles de trabajo permiten la exhaustividad y la profundidad del trabajo de la auditoría, pudiendo tener el detalle más general e incluso el más específico, gracias a sus diferentes formas de presentación, como la hoja de trabajo, las cédulas sumarias y las cédulas analíticas. Son entonces tan importantes los papeles de trabajo que de su conservación dependerá su uso posterior, en consultas o en revisiones. Por ello, los índices enfocan su función a cumplir con este requisito y además a darle un orden que es altamente demandado por la cantidad de papeles de trabajo que pueden ser elaborados. Si bien el método de aplicación de estos podrá quedar a decisión de cada auditor, la esencia de su función se mantendrá siempre que el auditor sea consistente en el uso de su metodología. Finalmente, la utilización de las marcas
Considero que es algo más propio, algo que ayuda al auditor mismo en cuanto a su elaboración independiente. Sin embargo, cuando es momento de revisión y supervisión, tanto las marcas y los índices son algo que deberán ser establecidos por las personas que se involucran en la elaboración de los papeles de trabajo, atendiendo a sus facultades para poder intervenir. La complejidad de elaborar un papel de trabajo siempre va a existir, pero a la par existen alternativas para cada situación, como las que hacen uso de cuestionarios o diagramas para el desarrollo del contenido del papel de trabajo, hasta el nivel de detalle al que se necesite llegar. Es entonces que los papeles de trabajo deben mantener su esencia de facilitar el trabajo de la auditoría, mientras que al mismo tiempo se muestran de fácil elaboración, cumpliendo con los objetivos del uso de los mismos. A continuación, la bibliografía consultada.